Hola, este es uno de los últimos vídeos que dejé grabados antes de ponerme un poquillo pachucha con la espalda, siendo un poquito más concreta, el 12 de mayo. En un principio no iba a ver la luz porque no estaba nada satisfecha con la duración del vídeo. Lo que he hecho ha sido eliminar uno de los libros de los que hablo, pero bueno, independientemente de eso, entro aquí simplemente para recordaros que el día 5 de julio vamos a empezar a leer El revés de la trama para la lectura conjunta en Empieza por leer Club Literario para el país de Sierra Leona. Lo leeremos del día 5 al 21 de julio, si no me equivoco, y esta vez los comentarios pues el viernes los vamos a suprimir por eso de que es verano y demás. Y nada, que todavía estáis a tiempo de uniros y que si os apetece pues os dejo aquí el enlace al vídeo donde está toda la información sobre cómo entrar al grupo de Telegram. Más cosica, pues que nada, que si todo sigue con una evolución favorable como hasta ahora, pues la semana que viene votaremos el libro para agosto para Turquía. Muchas gracias por todo. Este vídeo es un poco para resarcirme y para compensar el vídeo que os traje hace unas semanas llena de churros, de libros totalmente prescindibles en mi vida lectora, y este no, este trae bien de enjundia. Hoy vengo con otro vídeo sobre lecturas recientes. En este caso, como os digo, siempre tengo aquí una chuletilla de la lista de los libros. Hay un libro ilustrado muy cortito, un testimonio, una novela japonesa, un novelón, un noveloncio, un ensayo sobre literatura, una biografía. Los tres primeros libros de los que os voy a hablar son los tres libros que leí dentro de la iniciativa del Marzo Asiático, como ya sabéis, creada, impulsada, súper mega alimentada por Almudena de Magrata Jostiernos. Yo me propuse leer muchísimos libros. Quiero decir, yo pienso a lo grande, luego ya me quedo en una cosa modesta, chiquitita y acorde a mis posibilidades, pero yo qué sé, es que si no pensamos a lo grande nos vamos a quedar en mucho más chiquititos. No sé si me explico. El primer libro que leí dentro de la iniciativa, y aunque ha sido un poco más pequeña mi participación de lo que yo esperaba, estoy muy contenta porque los tres libros han sido pues como muy provechosos en el sentido de aportarme algo, ¿vale? Que creo que es lo que persigue la iniciativa en esencia. El primero que leí es un relato muy cortito que va ilustrado. Es Súplicas a la mar de Khaled Hosseini y Dan Williams. Aquí, para mí, el término que es un libro ilustrado es sobra. Es un libro de ilustraciones al que acompaña un texto. Para mí lo poderosísimo de este libro son las ilustraciones. Me parece que evoca muchísimo más que lo que está escrito. Básicamente es un relato muy cortito de un padre y un hijo que son refugiados sirios y que están pues a punto, ¿no?, de subirse a una barca para llegar a un lugar en el que como mínimo no tengan que pensar constantemente en el peligro que corre su integridad física, ¿no? Y aunque en el texto hay términos que resultan como muy certeros, muy idóneos para la situación, como por ejemplo usar para ese sitio en el mar en el que están, ¿no?, como la bahía de los sueños. Creo que la fuerza real de este libro está en la ilustración. Son muy potentes, o sea, vamos, a mí por lo menos me han transmitido muchísimo, y os dejo la página web del ilustrador, de Dan Williams, para que echéis un ojo a algunos de sus trabajos que tienen publicados, y que de verdad que vamos, que yo creo que merece la pena invertir 5, 10, 15 minutillos en echarles un ojo, que están muy bien. Pero vamos, por lo demás, bueno, que sepáis que los beneficios de la venta de este libro están destinados íntegramente los beneficios a ACNUR, que como sabéis pues es una parte de Naciones Unidas destinada a los refugiados políticos, y bueno, pues eso, que buena experiencia, pero sobre todo por la ilustración más que por el texto. Y bueno, puede parecernos un libro caro teniendo en cuenta que son como 50 páginas solamente, pero bueno, que tengamos en cuenta ese factor también de que es un libro benéfico. El segundo libro que leí en la iniciativa fue El infierno de los gemelos rojos, testimonio de una superviviente, de Denise Afonso.
qué viaje. Fue el libro que leímst en el mes de marzo en Empieza por leer Club Literario. Es un testimonio de supervivencia, ¿vale? Es el libro que elegimos para viajar a Camboya en el reto de los 200 libros, 200 países. Denis Afonso, 1974, Camboya, de repente, insisto, de repente cambia toda su vida, la suya y la de todos los camboyanos. Se produce un genocidio que pese a haber ocurrido hace nada, 1975, es que es muy fuerte, arrasa completamente con el 25% de la población, que suponían 2 millones de personas aproximadamente. Es increíble que la mayoría de los que estábamos en el grupo, yo incluida, no supiésemos previamente de este hecho. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no conocemos esto? Básicamente el libro en sí, que os lo recomiendo mucho, porque, bueno, varias partes, ¿vale? En primer lugar, es un testimonio puro, ¿vale? No está novelado, no pretende regocijarse en el drama, en el horror, pese a ser una historia tremendamente cruda, ¿vale? Es muy cruda, pero no existe un sentimentalismo en torno a la crudeza, ¿vale? Quiero decir con esto que no es un libro que sea completamente doloroso, ¿vale? Pese a que son situaciones, ya digo, tremendas, horrendas, de verdad, lo peor de la existencia humana. La forma en la que está narrada, que es muy testimonial, muy neutra, salvo en algunas ocasiones en las que es imposible que la autora no se implicase un poco más, es lo que hace posible que esto sea llevadero. Entonces, el por qué está escrito de esta forma es porque cuando terminó estos 4 años de trabajos forzados, de salida completa de las ciudades, de exterminio de los intelectuales, de matar literalmente a la gente de hambre, de ponerlos a trabajar en el campo, hasta la extenuación física total y absoluta, comiendo sopa de arroz, o sea, sin arroz, ¿vale? El caldo de haber hervido el arroz y 4 granos de arroz que te cayese en el cuenco, ¿vale? Sobrevivir a tus hijos. Es que es tremendo, ¿vale? Es tremendo. Pero tras haber pasado todo esto y cuando los vietnamitas liberan a Camboya del régimen de los Gemelos Rojos, que era una facción del Partido Comunista Camboyano, buscan a alguien de los pocos intelectuales que quedasen, que pudiese construir un relato ordenado, claro, preciso de lo que había vivido y que sirviese como prueba en los juicios sucesivos que se iban a producir. De ahí nace ese relato. La mayoría del libro nace de ese relato que ella escribe tras la liberación. Luego, cuando pasan los años, se exilia en Francia. Bueno, no se exilia, ella tiene nacionalidad francesa porque su padre era francés. Entonces, cuando va a Francia, ¿no? Es ciudadana francesa de todo derecho, lo cual hace toda esta historia mucho más fuerte, ¿no? Pero, ¿qué hacía Francia? Mientras tanto, que parte de sus ciudadanos estaban allí, en Camboya, sufriendo bajo un régimen totalitario que pretendía convertir el país en una potencia agrícola y que los estaba matando de hambre porque era más barato que comprar munición. Es que es así, de crudo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la ONU? O sea, no sé, es que es tremendo. Entonces, cuando va a Francia, tiene una conversación con un profesor y le dice pues, que en realidad el genocidio camboyano pues, que es un fraude, básicamente, que él estuvo en Phnom Penh, la capital, más o menos en esos años y que todo funcionaba. Y claro, ella le dijo, no, perdona, o sea, yo también estuve allí y yo estuve en un campo de trabajos forzados y yo te puedo asegurar que eso es así, ¿no? Y es cuando se da cuenta de que ese libro tiene que ser escrito, que esas notas que ella tiene, que sirvieron en el juicio, de hecho testificó en el juicio, le sirven de base para construir este libro que tiene evidentemente algunos retoques con los años. Tremendo, tremendo, hay que leerlo. Y bueno, en el club de lectura
se nos fue un poco de las manos, pero se nos fue de las manos muy a lo bestia. Buscamos hasta una tesis doctoral de cuál era el plan de los Gemeres Rojos para convertir a Camboya en una potencia agrícola. O sea, se nos fue mucho la olla. El siguiente libro que leí, y que estoy como súper contenta de haberme animado con él al final, es Los amigos, de Kazumi Yumoto. A ver, yo ya os conté en el vídeo que hice sobre los libros en mi punto de mira para el marzo asiático, que yo había intentado leer de esta misma autora Viaje a la costa, ¿vale? Y que lo abandoné. Yo ya no sé siquiera si lo llegué a abandonar o lo terminé, pero me resultó todo muy difícil de entender. La relación de los japoneses con la muerte, yo sé que es muy peculiar, pero como que yo no entendía nada, todo me parecía muy superfluo, ¿vale? Superfluo, es que no sé hablar. Muy superfluo, muy como si todo fuese un sueño muy complejo, ¿vale? Al fin y al cabo de entender para mí. Pero a la vez, o sea, es como que había mucha complejidad, pero a la vez todo me parecía como muy superficial, algo muy extraño. Y entonces yo quería como volver a intentarlo con la autora porque sé que despierta bastante admiración. Y la verdad es que Los amigos, oye, pues yo feliz de haberlo leído. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque de alguna forma, pese a tener un argumento un poco creepy, ¿vale? Porque el argumento es que un grupo de chavalillos, unos amigos, quieren ver a alguien morir, en el sentido de que nunca han visto un muerto, jamás, y uno de ellos pues tiene una abuela, creo que es la abuela, que fallece y entonces claro, es como, oye, pero es que tú ya has visto un muerto, ¿y cómo sabemos si alguien se va a morir? ¿No? Es todo como muy así. Entonces tenemos que ver a alguien morir. Entonces buscan por el vecindario y tal a alguien que esté a punto de morir y ellos escuchan una conversación, ¿no? Pues y alguien dice, ah, sí, pues a este le quedan como 3 telediarios, ¿no? Y entonces pues van a la casa de ese señor, un señor mayor, que ya pues está hastiado de la vida, ya no puede más con su vida, o sea, no quiere vivir, no tiene ninguna ilusión, todo come precocinado y todo lo tira y tiene todo hecho un desastre, que el hombre ya, que ya ha pasado su vida y ya no quiere saber nada de nadie. Bueno, estos chicos pues están ahí pendientes, ¿no? Lo espían para ver cuándo va a morirse y saber cómo saber si alguien va a morir. O sea, es que es muy creepy, ¿vale? Pero de alguna forma se torna, los primeros capítulos no, ¿vale? Pero luego, según va avanzando, se torna en algo muy tierno, en algo casi feel good, reconfortante, como un viejecillo gruñón al final pues retoma un poco los quehaceres diarios, se ilusiona nuevamente con la vida gracias a estos chavalillos y ellos por su parte pues pasan a un punto de madurez, pasan de ser unos chiquillos a ser pues adolescentes, se plantean un poco pues qué quieren hacer con su vida, hacen muchas preguntas sobre la muerte y tiene ciertos momentos reflexivos muy interesantes sobre la muerte, es más que sobre qué pasa después de morirse, sino qué es la muerte. O sea, es interesante, pero a la vez pues es muy llevadero, es como que crea atmósferas felices, ¿vale? Compartir sandía, no sé. Yo la he encontrado incluso, pues eso, un poco feel good, un poco que te arropa de alguna forma, es muy facilita de leer, el ritmo te lleva solo, entonces pues no es que me vaya a cambiar la vida esta novela, no, pero oye, mucho mejor de lo que yo esperaba. Bueno, y con eso cerramos el marzo asiático. Me habría gustado mucho haberle dejado un huequecillo a Camila Sunstein con, no recuerdo el nombre de la novela, pero bueno, pondré una foto. Y a mí Maluf también me habría gustado sacarle el huequecillo, pero bueno, como son dos autores que ya conozco y son dos novelas que sé que me van a gustar, porque lo sé, pues ya vendrán más adelante. Pero vamos, que estoy contenta sobre todo de haber encajado bien, muy bien, con una novela japonesa. Y siguiente libro. Bueno, el siguiente libro es el tochal de mi vida. O sea, el tochal de mi vida. Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, amigos. Sí, amigos. Fue el siguiente libro que terminé. Es que claro,
fue un libro que, como comprenderéis y entenderéis, estuve leyendo a lo largo de muchos meses. Lo estuve leyendo con un grupito maravilloso que surgió de la lectura conjunta del Conde de Montecristo que organizó Raquel. Bueno, pues de ahí surgió un poco el leer Los Miserables juntos. Y la verdad es que es una gozada, una gozada. A ver, yo no sé si os interesa un vídeo hablando sobre Los Miserables de Víctor Hugo. No lo sé. En ese vídeo yo lo que os puedo ofrecer más que una reseña, porque yo eso no, ¿vale? O sea, directamente no. No vamos a hablar de capacidades ni de no capacidades, sino que no. No sé si os interesaría un vídeo con mis impresiones un poco más en profundidad que aquí sobre la novela y sobre algunos trucos que yo creo que pueden ayudar a llevarla un poco mejor, pero que tampoco os penséis que yo voy a daros aquí la solución a todo, ni muchísimo menos. Es que esto tampoco hay que forzar la vida. O sea, si lo empiezas a leer y no te gusta, pues lo dejas y punto, que no pasa nada. A ver, sobre Los Miserables de Víctor Hugo. No voy a decir absolutamente nada del argumento porque yo no sabía nada y creo que es mejor ir así. Así que si tienes la suerte de no saber todavía de qué va Los Miserables, oye, pues que no lo busques, que te pongas a leerlo cuando llegue el momento, pero que no busques sobre qué va. Y una cosa súper, súper importante sobre el tema de ediciones y demás, si tenéis la edición de Alianza de María Teresa Gallego, no leáis el prólogo porque tiene un spoiler, ¿vale? Ahí está, yo no sé cómo sigue ese spoiler ahí, pero ahí está. Que por cierto, esa edición, la de Alianza de 2 tomos, os la recomiendo infinito. Tiene alguna errata, sí, pero tiene un precio maravilloso, la letra es grande, la traducción está fetén, pero fetén, vamos, no está censurada y tiene un capítulo traducido de la jerga que me parece el mayor reto al que se puede enfrentar un traductor. O sea que 100% recomendable. Luego, impresiones. Bueno, qué decir si es que es una novela monumental. Para mí, Los Miserables se divide claramente en 2 partes. La parte de la trama, esa trama que vemos reflejada en la infinidad de adaptaciones que tiene en forma de musical, en forma de película, en forma de serie, en fin, 1000 cosas, ¿no? Esa trama y luego todo un conjunto de pequeños ensayos, de pequeñas fotografías históricas, sociológicas, filosóficas, ¿vale? Que se van entrelazando con la trama a lo largo de toda la novela. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que toda esa parte más ensayística, más teórica, te molesta. Ya lo he dicho, Sergio, no me mates. Hay momentos en los que molesta. A mí personalmente ya en el último tomo hacia el final, a mí ya me daba igual cómo era las alcantarillas de París. A mí ya en ese momento es que ya me daba igual todo. Yo quería saber cómo acababa la trama, la historia, ¿vale? Pero en el resto de momentos me parece brillante. O sea, Víctor Hugo es un chapas, pero un chapas de marca mayor. Pero una cosa, no habéis leído algo así en vuestra vida. O sea, no habéis leído a alguien tan chapas en vuestra vida. Pero hay que ver cómo te da la chapa, qué frases, qué reflexiones, de verdad. ¿Que es un chapas? Sí, pero de categoría, ¿vale? ¿Que es un cortarrollos? Pues también. Pero vamos, que yo personalmente se lo he perdonado todo y le he dado un 9. El punto ese que falta hasta el 10, las alcantarillas de París. O sea, yo ya eso no lo pude soportar. No lo pude soportar. Pero vamos, que es una historia que abarca tanto y que todavía nos trae reflexiones al presente que son muy válidas. Y para mí la más importante y que está completamente ligada con la trama es el derecho que tenemos todos, sí, el derecho que tenemos todos a que nos den una segunda oportunidad. Que porque tú hayas hecho una cosa mal no significa que no vayas que vayas a seguir haciendo las cosas mal y que no seas capaz de mejorar esas oportunidades que en muchísimas ocasiones salvan vidas. O sea, y estoy hablando literalmente, dejan de convertirte en un miserable
Y por supuesto, en esta novela la palabra miserable se usa con las dos connotaciones, con la connotación de eres un miserable, no mereces absolutamente nada porque no haces más que crear odio y crear miseria y crear lo peor a tu alrededor. Y la palabra miserable de vivir en la miseria y el cómo esos dos conceptos, esos dos tipos de personas conviven o cómo interaccionan. Oye, que yo iba asustada, ¿vale? Es que es un libro muy largo, es Víctor Hugo, bueno, que yo sí que sabía que era muy descriptivo, ¿vale? Que no es Alejandro Dumas, que es como, venga, un pasapáginas. No, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el Conde de Montecristo, pero nada. Entonces, bueno, pues yo iba asustada. También porque no sabía nada de la trama, pero al final todo salió bien. Estoy muy contenta y muy orgullosa de haberla terminado. Y pese a todo, pese a todo, yo me quedo con esa enseñanza sobre las segundas oportunidades y la posibilidad, pues, de reformarse en la sociedad, y con los capítulos de chapas, porque yo sé que esos capítulos me los voy a volver a releer muchas veces. O sea, hay algunos sobre el papel del historiador, sobre el papel de la educación, que yo sé que esos los voy a volver a releer. Quizá los que son pura historia no, pero otros muchos, los que tienen un carácter quizá pues más filosófico y más sociológico, esos sí, seguro. Y nada, como esto no era suficiente, en este grupito vimos el musical. Y luego leímos, no todos, algunos solos, y de hecho yo fui un poco instigadora de leerlo y al final me descolgué de esa pequeñísima lectura conjunta que organizamos porque es que ya estaba un poco saturada, un poco saturada. Entonces, el libro que leímos se llama La tentación de lo imposible, de Mario Vargas Llosa, que es un ensayo un ensayo literario sobre Los Miserables. Es como una especie de análisis. A ver, eh, a mí Mario Vargas Llosa me da mucha pereza, ¿vale? Así como señor o como figura pública, como figura política, pero hay que reconocérselo, escribe bien, escribe muy bien, ¿vale? Luego, con respecto al contenido del libro en sí, creo que fue todo un acierto leerlo justo después de Los Miserables y básicamente lo que hace es analizar pues escenas, personajes, narrador, al propio Víctor Hugo, que por cierto creo que no lo he dicho, pero Víctor Hugo es que escribe como los ángeles, es que es un genio, ¿vale? Es verdad que no sabía que en el futuro íbamos a tener Wikipedia y que por tanto la mayoría de las cosas que nos contaban no hacía falta hacerlo con tanto detalle, pero bueno, por todo lo demás, o sea, un verdadero genio. Un genio, ya lo he dicho. Es que creo que antes no, y esto es muy importante que quede reflejado en este vídeo. A lo que voy, que Mario Vargas Llosa escribe bien, obviamente no es Víctor Hugo, ¿vale? Obviamente. Pero ¿qué pasa en este libro? Pues bueno, que hay cosas que me gustó mucho verlas analizadas por alguien que se dedica a esto, o sea, alguien que realmente tiene conocimientos sobre la literatura, sobre análisis, sobre escribir, en fin, conocimientos reales, tangibles, como teóricos, ¿vale? No el conocimiento que puedo tener yo como lectora, además sin tampoco un bagaje lector brutal, ¿vale? Que son conocimientos que yo creo que son más emocionales, ¿vale? Que van más ligados pues a lo que me hacen sentir los libros, básicamente. Entonces, me ha gustado mucho ver que algunas de las cosas que nosotros habíamos comentado en el chat, él las refleja en ese libro. Hay otras cosas con las que no estamos de acuerdo, no digo todos, ¿vale? Pero algunos de los que leímos el libro no estamos de acuerdo con él, con el análisis que hace Mario Vargas Llosa sobre algunos aspectos concretos. Y luego otros que a mí me gustó mucho que nos lo contase con esa interpretación porque yo no se la había dado, ¿no? Y supongo que evidentemente eso viene de unos ojos inexpertos versus unos ojos expertos. Y que creo que fue un acierto leerlo así seguido, aunque para mí, pues ya digo que necesité un poquito más de tiempo para leerlo porque estaba un poco saturada. Pese a todo, no tuve tantísima resaca lectora como yo pensaba que iba a tener, pero es que leímos Los Miserables como mucho tiempo, ¿vale? Estuvimos casi 3 meses leyéndolo. Entonces, pues es mucho tiempo, ¿no? Creo que es la buena forma de leer un libro así, porque eso hace que luego la resaca sea menor. Yo creo, al menos
pienso que en la mayoría de los casos de los que estuvimos en el grupo fue algo así. Entonces, sigo hablando de Los Miserables porque al final la tentación de lo imposible va íntimamente ligado a Los Miserables. Y ya digo que en general me parece que está interesante leerlo justo después de haber leído Los Miserables, porque hace evidentemente muchísimas referencias a Los Miserables, incluso citas completas. Entonces resulta conveniente tener bastante fresca la lectura de Los Miserables. Y me gustó este rollito así de ensayo sobre literatura y ver lo que ven otros que tienen mucho más conocimiento que yo sobre el tema. El siguiente libro fue otro genio. Fue María Estuardo de Stefan Zweig. Ay, de verdad. Mirad, es que yo creo que os tenéis que hacer el favor, los que no habéis leído todavía a Stefan Zweig, de leerlo. María Estuardo es una biografía de la reina de Escocia, María Estuardo, y bueno, tiene esta forma de biografía de Stefan Zweig que, bueno, podría pensarse que es una biografía novelada, y yo uso el término de biografía novelada para referirme tanto a esta biografía como a la de María Antonieta, en el sentido de que no están todas las referencias históricas citadas a lo largo del texto, ni hacen una citación entre comillas de frases que prueben a lo que ellos se refieren, ni la cita con números, ¿vale? Me refiero a eso, pero no es una biografía novelada en el sentido de que se cojan hechos históricos de la realidad y se construya una ficción alrededor de ellos. No. O sea, Stefan Zweig utiliza todos los hechos históricos que están probados y a los que él les da mucho crédito para construir toda la psicología y contarnos toda la vida, pues en este caso, de María Estuardo. ¿Por qué digo que es novelada? Por la forma en la que está contado, ¿vale? Porque está contado todo tan hilado, todo tan visual, todo tan que lo vives, y todo el carácter de la persona sobre la que va la biografía tan bien definido, toda su psicología, que puedes pensar que es una novela, ¿vale? Pero no lo es. O sea, Stefan Zweig no utiliza nada de lo que no esté 100% seguro, y si hay algo sobre lo que tiene dudas, lo indica en el texto. Lo indica en el texto diciéndote directamente, pues a esto se le da crédito, o sea, a esto no se le da crédito por tal y tal razón, ¿no? O sea, lo justifica. Entonces, no es que se cree una ficción en torno a hechos reales. No. Esto es todo verdad. Que nada, que me gustó mucho, menos que María Antonieta, pero es que, bueno, está más relacionado con el contexto histórico que abarca cada una de estas reinas que a la narración en sí. De hecho, creo que la narración está más o menos al mismo nivel. En esta novela, bueno, perdón, no es novela, es en esta biografía pseudonovelada, pues se narra toda la vida de María Estuardo, que fue bastante trágica. Ríete tú de la ficción teniendo historias vitales como la de esta mujer, y nada, hay muchísimos hilos de poder, pero tremendo, muchas tensiones sobre los tronos con Isabel de Inglaterra, o sea, tremendo la que se montó entre aquellas dos mujeres. Y nada, que lo hace todo aquí, lo explica todo Stefan Zweig de una forma maravillosa. 100% recomendable, pero yo os digo que primero hay que leerse a María Antonieta y luego ya está. O bueno, depende, porque si te interesa mucho más los periodos históricos británicos, pues vale, pues entonces María Estuardo, pero si te interesa la Revolución Francesa y todo el proceso prerevolucionario, pues María Antonieta. Nada, que no puedo dejar de recomendar a Stefan Zweig, y voy a dejar de decirlo porque soy muy pesada, pero aquí queda. Que me gustó muchísimo, que la disfruté muchísimo. Me habría gustado leerla un poco más despacio, eso sí, aunque las tandas de lectura fueron relajadas, porque creo que no lo he dicho, pero lo leímos, por supuesto, como todas las biografías mensuales, en la iniciativa Mujeres de Época de la Pecera de Raquel. Muchas gracias, Raquel, por seguir con esta iniciativa y seguir descubriéndonos en profundidad la vida de mujeres. Y yo creo que esto es todo por mi parte.
la verdad es que estos 6 libros que terminé después de los otros 6 de los que os hablé hace unas semanas, estos han ido todos muchísimo mejor. No sé si se nota en el tono en el que estoy hablando. Contadme qué habéis leído recientemente, en qué habéis estado metidos y sobre todo contadme esta vez libros que os hayan gustado. Muchísimas gracias por el apoyo, ya somos más de 3000 y publiqué la semana pasada el vídeo celebración con algunas preguntas personales que me hicisteis y nada, pues eso, que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os deseo unas muy felices y serenas lecturas.